Buenos días, mis queridos consultores. Espero que hayáis tenido un buen día y, como siempre, bienvenidos a este vuestro canal. Acabamos de terminar el tema 9, donde hemos visto las DLC, todo el tema de privilegios y roles. Y ahora entramos de lleno en el último tema, que hemos categorizado como otros, ¿no? Donde es un poco un cajón desastre, pues para comentar todos aquellos temas que hasta ahora no se han mencionado y, oye, pues que son importantes conocerlos tanto para vuestro trabajo en el día a día como en algunos de los casos para el examen de certificación. En este tema 10 vamos a ver 4 cosas: las pseudocolumnas, vamos a ver cómo trabajar con duplicados, que es un caso muy típico que nos vamos a encontrar seguro en nuestro día a día. Luego vamos a ver algunas tablas de sistema y cómo funcionan las tablas externas. Vale, comenzamos con las pseudocolumnas. Se comportan como una columna normal, pero no se encuentran almacenadas en la tabla y no permiten ningún tipo de alteración. Es decir, no podemos, estos valores, ¿no?, que hay en estas pseudocolumnas, no podemos ni insertar, ni borrar, ni modificar, no podemos hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos visto dos ejemplos de pseudocolumnas en el apartado de secuencias, y estas son la curval y la nextval. Ahora vamos a ver dos pseudocolumnas que seguro habéis hecho de menos. Uno es el row ID y el otro es el row num. El row ID devuelve la dirección de la fila, ¿de acuerdo? O sea, nos da un valor único. Entonces, en caso de que no exista, o sea, en caso de que nosotros no hayamos sido precavidos, ¿no?, de haber puesto una primary key en una tabla, entre comillas, digamos, ¿no?, sería un mal diseño, pero entre comillas, digamos que no hay problema, porque tenemos este row ID, tenemos esta columna que ya se encarga el Oracle por detrás para asegurarse que siempre haya un número único, ¿vale?, por registro, ¿no?, que haya una columna que represente de manera única cada registro en una tabla. Se encarga él de poner una pseudocolumna, que es el row ID, que tiene un identificador único. Y luego tenemos el row num, que devuelve el número de la fila seleccionada, ¿vale?, según el orden establecido de la select. Eso ya es, tú haces una select, si pones el row num, pues digamos que esta nueva columna te va a numerar pues desde el 1 hasta el último registro de manera secuencial el número de fila que se ha devuelto. Ya veremos que esto se suele utilizar fácil pues para recuperar, pues cuando no quieres recuperar toda la tabla, o solo quieres ver la estructura, por ejemplo, entonces haces un select y le sacas el row num, igual dices, oye, pues row num mayor o igual a 10, o sea, menor o igual a 10, ¿no?, para que salgan pues las 10 primeras filas. Ese es un uso habitual. Vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, solo la tabla de departamento. Aquí vemos que, bueno, pues podemos el número de apartamento, digamos aquí pues sería campo clave, ¿no? Pero bueno, imaginemos que no tenemos ese campo por el que señalar, pues oye, si nosotros de la tabla de departamento sacamos todas las columnas con el de punto asterisco, porque hemos usado alias de para la tabla de departamento, y incluimos el row ID al inicio, veremos esa especie como, ¿no?, de identificador único para cada uno de los registros, ¿no? De tal manera que si por qué fuera, pues oye, dev no estuviera y hubiese repetidos, pues podríamos seleccionar de manera única un registro utilizando esta pseudocolumna. Vamos a ver ahora entonces un ejemplo, ¿no?, del uso de este row ID, de esta pseudocolumna. Entonces vamos a crear, por ejemplo, ahora vamos a crear una tabla de departamentos, ¿no?, pero en este caso permite duplicados porque no le ponemos ningún tipo de primary key, ¿ok? Entonces ejecutamos esto, tabla de departamentos creada. Vamos a insertar estos valores, donde ya podéis ver que el departamento 40 lo estamos insertando dos veces, ¿vale? Estamos metiendo aquí un duplicado. Insertamos las filas, vamos a comprobar que el departamento 40 aparece dos veces. Efectivamente, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el departamento 40 dos veces en la nueva tabla de departamentos que hemos creado a propósito para poder hacer una demostración del uso de esta columna. Aquí ahora, pues si nos planteásemos eliminar, da igual por qué sentencia, ¿no?, intentáramos filtrar, que siempre nos van a salir las dos, ¿de acuerdo? Es el problema, ¿no?, de tener esto, no tener una PK, una primera key, que si tú ahora metes un duplicado, si yo da igual que seleccione por el departamento, que voy a obtener dos registros, da igual que seleccione por el dname, por el nombre del departamento, no importa, van a salir dos registros, o la localización. Da igual yo porque intente filtrar, que siempre van a aparecer los dos. Entonces no consigo seleccionar uno para eliminarlo. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues, hombre, en este caso
es cuestión de seleccionar aquí, sacamos aquí el row ID, entonces ya tenemos un elemento único. Entonces, ¿qué pasa si yo selecciono a través de este row ID? Pues que elimino solo esta parte. Vamos a probarlo. O sea, yo ahora cojo este row ID solo. ¿Qué pasa si yo ahora hago así? Que yo ahora ya selecciono solo uno de los registros, que son 40 operaciones de Boston. Ya tengo uno solo. Entonces, en el momento que yo ya tengo uno solo, yo ya le puedo hacer un delete. Ya selecciono solo uno, le hago un delete, queda eliminado. Y entonces ahora ya si seleccionamos los departamentos, vale, ya podemos ver que desaparece. Luego hay más adelante un apartado entero sobre duplicados para ver cómo, digamos, resolver este tipo de eliminación de duplicados de una manera más elegante. Pero bueno, esto es simplemente para que se entienda la funcionalidad del row ID. Como nos permite, pues eso, ¿no? En el caso de que no tengamos, alguien haya creado una tabla, no hay una primary key, pues tener esa habilidad de poder acceder de manera única a registros. Vamos ahora a revisar la siguiente pseudocolumna que habíamos presentado, ¿de acuerdo? Que es el row num. Aquí si incluimos el row num, en vez de encontrarnos, ¿no?, una especie de identificador único, lo que nos encontramos es de manera lineal el número de fila, ¿vale? En función de la ordenación. Es decir, si yo ahora vamos a invertir la ordenación, ¿de acuerdo? Si yo ahora invierto la ordenación, o sea, ver que ahora no, nos está diciendo, no, registro 1, departamento 1, registro 2, departamento 2, registro 3 es el 30 y el 4 es el 40. Sin embargo, si yo ahora esto lo cambio, ahora veréis que no, como ahora está invertido y es 40, 30, 10, 20, pues el 1 va a coincidir con el 40 y no con el 10. El 2 va a coincidir con el 30 y no con el 20 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esa en función de la ordenación, aquí te incluye una columna donde de manera secuencial pues te va poniendo un número del 1 pues hasta el número total de registros que aquí encontremos. Lo mismo, ¿no? Si nos saltamos un elemento, pues aquí en vez de los 4, como hemos filtrado el departamento 10, pues aquí el departamento 10 no está y como la ordenación es ascendente, pues el 1 coincide con el 20, el 2 con el 30 y el 3 con el 40. ¿Esto que nos permite? Pues nos permite limitar la salida, como os estaba comentando antes. Imaginaros, ¿no?, que la tabla empleados, aquí hay pues 100.000 empleados y a mí no me interesa ver todo. Yo simplemente es la primera, yo qué sé, quiero ver la estructura. Entonces, con ver los primeros para ver un poco de información trae y yo hacerme una idea de qué cosas puedo hacer después, yo puedo decir, pues seleccióname todo de empleados donde el row num sea inferior a 6. Entonces esto nos va a sacar los 5 primeros registros. Si nosotros ejecutamos esto, vemos que tenemos los 5 primeros registros. Aquí notar que row num no hace falta, es una pseudocolumna, ¿vale?, que ya está ahí, no hace falta tenerla en la select, ¿vale?, que hasta ahora la habíais visto puesta en la select para visualizarlo, pero tener en cuenta que oye, no tenéis por qué visualizar toda la información. Así que esto es una manera de emplear el row num típica, pues eso, para simplemente sacar los primeros 10, 20, 30 registros, lo que a ti te interese, ¿no? Cuando hay mucha información y tú quieres echarle un vistazo, tú no, si la tabla es muy grande, pues tú no vas a echar un vistazo a 100.000 registros, o medio millón de registros, o 1 millón de registros, ¿de acuerdo? Tú haces un filtro de las primeras 10, 20, lo que tú consideres, y esa es la información a la que, pues, digamos, visualmente le puedes echar un vistazo. Como hemos comentado durante las pseudocolumnas, hemos hablado del problema de los duplicados. Entonces vamos a ver aquí un poco de una manera, como esto es algo, digamos, que es típico que suceda, ¿no? Revisar cuando te llega un dataset o un conjunto de datos, pues oye, ver si hay duplicados, ¿no?, que sería un problema relativamente habitual con el que encontrarse. Entonces vamos a preparar aquí estos casos que estáis viendo en pantalla. Vamos a añadir una vez más el 20 y 2 el 30, de tal manera que vamos a tener 2 veces el de research y 3 veces el de 6, el de ventas. Entonces vamos a hacer esta ejecución de estos inserts. Vamos a comitear y ahora cuando seleccionamos podremos ver que efectivamente el 20 aparece 2 veces y 3 veces el 30. Para verlo un poquito mejor podemos poner aquí, ¿no?, un order by que nos ordene por el primer campo, que es el número de departamento, ¿vale? Y aquí, bueno, ya lo vemos aquí un poquito más ordenado, ¿no? Aquí vemos que aparece 2 veces y que aquí aparece 3. ¿Cómo hacemos para detectar este tipo de duplicados? Lo que tenemos que hacer es agrupar, ¿de acuerdo? Si nosotros agrupamos, ¿no?, por el conjunto del registro y le aplicamos un count, hacemos esta operación, nos va a salir
que el 20 aparece 2 veces y que el 30 aparece 3 veces. Si queremos mostrar los que están repetidos, recordar que en funciones agrupadas no usamos where, usamos el having, ¿vale? Para si vamos a utilizar a intentar filtrar por la función que agrupa. Entonces, oye, le decimos de esta agrupación, que es el registro completo, departamento, nombre y localización, le decimos que, oye, aquellos que en el conteo sea mayor que 1. Aquellos que el conteo sea mayor que 1, ¿qué significa? Que tienen repetidos. Aquí ya directamente pues de la tabla simplemente nos saca 20 y 30. Entonces esto es algo que nosotros nos lo podemos memorizar. Oye, para cuando nos entre una tabla nueva o queramos revisar una tabla nueva, oye, yo sé que agrupo por el conjunto de la tabla, le hago un count, le digo que sea mayor a 1 y si tengo registros duplicados, pues me dice cuáles y cuántas copias hay. Ahora lo que vamos a hacer es, como hemos hablado antes del row ID, vamos a utilizar el row ID para eliminar estos duplicados, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues vamos a seleccionar un grupo. En este caso, pues agrupamos por el registro completo y luego yo lo único que hago es aquí, pues, oye, seleccionar el mínimo o el máximo row ID de cada grupo. De tal manera que si ves esto, claro, yo solo voy a tener una repetición de cada tipo de... Vamos a poner un order by para que esto se vea un poquito mejor. Aquí ya solo aparece una vez, ¿no? Como he hecho una agrupación, ¿de acuerdo? Ya veis que solo esta select me ha eliminado, por decirlo de alguna manera. Aquí yo ya no veo duplicados. No estamos mostrando duplicados. ¿Cómo hacemos ahora ya para eliminarlos? En este caso es, oye, me quiero quedar con estos. ¿Cómo hago para quedarme con estos 4 registros? Es muy sencillo. Esta select del mínimo, que como digo, me da igual coger el mínimo o el máximo, se trata de aquí con esta función, ¿no?, de grupo, lo que estamos haciendo simplemente es coger un único registro. Entonces, si no hay repetidos, pues es el row ID que sea, y si hay varios row IDs porque hay repetidos para este conjunto, pues te quedas con el mínimo. Pero como digo, me daría igual quedarme con el máximo. A nivel de cómo quedaría luego, pues va a ser similar, porque a ti lo que te interesa es eliminar la parte de las columnas que no son pseudocolumnas. Entonces le dices, oye, borra de departamentos donde el row ID no sea ninguno de estos, ¿vale? O sea, donde el row ID no sea ninguno de estos, que es esto que tenéis aquí. O sea, borra de la tabla de departamentos todo lo que no tenga este ID, porque yo os he dicho que esto ya es una visión sin los duplicados. Entonces, si esto es una visión sin los duplicados, a mí me vale quedarme con estos row IDs de aquí. Entonces, una manera sencilla de eliminar duplicados es que podéis aplicar esto cambiando la tabla de departamentos, ¿no?, y los campos, ¿no?, por la que a vosotros os toque en cada momento. Pero digamos que esto es una manera válida que podéis aplicar para eliminar duplicados en cualquier tabla que os toque. Entonces vamos a hacer eso, vamos a eliminar duplicados. Me dice 3 filas eliminadas. O sea, estas 3 filas eliminadas van a corresponderse con estos 3 registros que hemos metido aquí. De tal manera que si yo ahora hago una select sobre la tabla de departamentos y ejecutamos esto, pues efectivamente, como podemos ver, tenemos ya no hay duplicados en la tabla de departamentos. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado en realidad, ¿no?, con esta selección que habíamos visto. Porque lo que hemos dicho es, oye, el resto de row IDs me los eliminas y te quedas solo con los row IDs del conjunto que tenía yo sin duplicados. Y con todo esto, mis queridos consultores, nos despedimos por hoy. Por favor, cuídense fuera. Y si te ha gustado el contenido, considera darle un like y suscribirte, que es gratis y a mí me ayudáis un montón. Muchísimas gracias.